y la bobina pues se modifiquen. Y eso va a provocar a su vez que la impedancia total del circuito pues se vaya modificando. Entonces en esta ocasión no vamos a tener una función de transferencia o una ecuación de transferencia en función de voltajes. Ahora tenemos una ecuación de transferencia de la impedancia en función de la frecuencia. En este caso, pues de la frecuencia compleja, donde ya sabemos que lo de la parte compleja, aquí en la matemática, no es más que la representación del cambio de fase del voltaje en el capacitor debido a la reactancia capacitiva y el cambio de fase de la corriente en la bobina o inductor pues debido a la reactancia inductiva. De nuestros cursos de circuitos eléctricos, pues ya sabemos que si tenemos un circuito en paralelo, la impedancia o la resistencia equivalente pues es el inverso de la suma de los inversos de los valores de las resistencias o de las impedancias. Entonces en este caso vamos a tener que pues va a ser el inverso de la resistencia, el inverso de la reactancia inductiva, que nos va a quedar este, y el inverso de la reactancia capacitiva, que nos va a quedar J omega C. Otra vez, para encontrar la frecuencia de resonancia, en la ecuación de transferencia, tenemos que encontrar los polos, y ya sabemos, ya lo definimos de la vez pasada, que va a ser cuando la reactancia capacitiva sea igual a la reactancia inductiva y se cancelen. Aplicando esas condiciones, pues volvemos a obtener la frecuencia de resonancia en su fórmula general, ¿verdad? Para un circuito resonante LC o RLC, que en este caso puede ser el inverso, es la misma que ya vimos la vez pasada, el inverso de 2pi, que multiplica la raíz cuadrada de LC. Otra vez definimos el factor de calidad, ya lo habíamos definido anteriormente, que es la relación de la resistencia con la reactancia, y que puede estar en función de la reactancia capacitiva o de la reactancia inductiva, ya que van a ser iguales pues, en la frecuencia de resonancia. Y este factor Q se calcula en la condición, bajo la condición que estamos operando pues, en la frecuencia de resonancia. Dice, bueno, en el circuito paralelo, el factor de calidad se define como la resistencia. Bueno, sí lo habíamos visto. Y eso se acabo de comentar, ¿verdad? La resistencia dividida entre la reactancia de la bobina a la frecuencia de resonancia. ¿Sí? Si por el contrario, para el circuito resonante de serie, al inverso, se define como la reactancia dividida entre la resistencia. Bueno, para este caso del paralelo, pues igualamos las Q en la frecuencia de resonancia y podemos obtener el factor de calidad pues en función de la capacitancia y de la resistencia o en función de la inductancia. Una vez que hacemos esto, que es lo mismo que se hizo en la ecuación anterior, pues nos regresamos a la ecuación de transferencia, que en este caso es de la impedancia. Sustituimos para tener la ecuación en función del factor Q y de las frecuencias. La frecuencia de operación y la frecuencia de resonancia. Entonces ya con esta ecuación la podemos llevar a MATCAD. Eso también lo pueden ir haciendo para que vayan practicando y tengan los archivos ahí para el día del examen. Y le asignamos un vector con frecuencias distintas y asignamos un valor a Q y lo vamos cambiando.
Por ejemplo, aquí empieza con un Q10 y el vector de frecuencia pues va de 0.8 a 1.2. Eso lo podemos hacer en MATCAD y vamos a obtener estas curvas. Y si chequen aquí, lo que tenemos en el eje Y es la relación de la impedancia, bueno, la magnitud de la impedancia del circuito sobre la resistencia. O sea, no estamos hablando de la ganancia de voltaje, estamos hablando de la impedancia del circuito. Entonces encontramos que en el caso de la frecuencia de resonancia, la magnitud de la impedancia pues es igual al valor de la resistencia y nos queda aquí un valor de 1, ¿sí? Para ese caso. Y ahí tenemos la frecuencia central y conforme se va variando la impedancia del circuito, pues eso va provocando que el voltaje vaya cayendo. Entonces tenemos un comportamiento del voltaje de la salida pues similar al comportamiento de la impedancia. Digo que dado la circunstancia del circuito, pues así tiene que ser el análisis para interpretar los resultados, ya que no podemos utilizar ahí una fuente de voltaje. Se define el ancho de banda. Recuerden que estos diseños, su finalidad es para utilizar en circuitos sintonizados, que a final de cuentas es un filtro pasabanda de banda angosta con la frecuencia central igual a la frecuencia de resonancia. Entonces encontramos aquí una fórmula del ancho de banda en función de la frecuencia de resonancia, la frecuencia central, entre el factor Q. Una vez que encontramos el ancho de banda y conocemos la frecuencia central, pues podemos calcular por simetría por la frecuencia de corte inferior y la frecuencia de corte superior, ¿sí? Utilizando pues, la frecuencia de resonancia menos el ancho de banda entre 2 y la frecuencia de resonancia más el ancho de banda entre 2. Hay que hacer aquí el ejercicio 11.8 y el 11.9. Entonces ya sabemos que vamos a tener un comportamiento pues muy similar al del circuito resonante serie. ¿Sí? Nada más hay que ver por la estabilidad del circuito, la impedancia, porque tomar la decisión si usamos un resonante serie o paralelo va a estar en función de las condiciones del circuito donde lo vamos a colocar, ¿verdad? Que va a ser en un amplificador para que ya se convierta en un amplificador sintonizado. Dentro de los diseños, o sea, a la hora de hacer el diseño, nos vamos a encontrar que tenemos que hacer circuitos equivalentes pues, para hacer el análisis y encontrar la frecuencia de resonancia o la impedancia o lo que se pida. Y entonces a estos equivalentes, utilizando circuitos RLC, se le conoce como transformaciones. Y esas transformaciones pues, pueden ser de serie paralelo o de paralelo serie. Y aquí nos dan unos ejemplos Hamley. Por ejemplo, aquí tenemos este circuito en el cual aquí convertimos este circuito paralelo en un equivalente serie y luego después obtenemos el circuito equivalente, ¿sí? De un capacitor total y de una resistencia total acá en paralelo. Entonces aquí este se convierte en serie y luego este serie se convierte en paralelo y al final tenemos un circuito equivalente paralelo. Acá en este caso tenemos una mezcla serie paralelo, igual se hace la conversión para llegar a un circuito equivalente serie. Para encontrar las fórmulas de transformación, pues aplicamos los conocimientos básicos de circuitos eléctricos. Y aquí empieza Hamley con el caso del circuito paralelo. Entonces, tenemos una resistencia en paralelo con una reactancia.
La resistencia la bautiza como RP, la reactancia como JXP, haciendo referencia a que es paralelo. Y podemos encontrar aquí una impedancia total de circuito equivalente, que es la ZP. Entonces, este circuito en paralelo, pues lo vamos a poder convertir en un equivalente en serie. Y aquí este procedimiento, pues es para encontrar las fórmulas de conversión. Entonces aquí el paralelo, otra vez volvimos a lo mismo. Sabemos que en un circuito paralelo, la impedancia o la resistencia total equivalente es el inverso de la suma de los inversos de los valores de los componentes. Entonces, haciendo eso y haciendo el álgebra, podemos llegar a esta ecuación, que es la ecuación de la impedancia equivalente total. Nos va a quedar la resistencia multiplicando la reactancia sobre la suma de la resistencia con la reactancia. Aplicando los conocimientos de álgebra, pues para simplificar esta ecuación y separarla en su parte real e imaginaria, utilizamos ahí los números complejos conjugados y multiplicamos el numerador, aquí lo dice Hamlet, el numerador y el denominador para mantener la igualdad de la ecuación. Pues vamos a multiplicar ambos por RP menos JXP, que es el complejo conjugado del denominador. Entonces multiplicamos arriba y abajo, hacemos el álgebra, separamos la parte real y la parte imaginaria. Entonces al multiplicar aquí la parte de abajo del complejo conjugado, pues nos va a quedar un número puramente real, que va a ser la resistencia al cuadrado más la reactancia al cuadrado. ¿Sí? Ese va a ser el denominador. Y ya multiplicando el numerador por RP, nos va a quedar aquí con la J, y lo va a multiplicar el numerador por el JXP, por la J se convierte en J cuadrada es menos 1, o sea, el menos hace más, y nos va a quedar aquí la resistencia multiplicada por la reactancia al cuadrado. Entonces tenemos aquí la parte real, que es la parte de la resistencia, y la parte imaginaria de la impedancia en paralelo del circuito. Entonces sabemos que la impedancia del circuito en serie pues está formada por una parte real, que la vamos a representar aquí con la RS, y una parte imaginaria, que es la parte de las reactancias, que es la JXS, donde su índice S indica que estamos hablando de un circuito serie. Entonces queremos igualarlo para hacer la conversión. Entonces esto se iguala a lo que obtenemos aquí. Entonces la parte real esta pues va a ser igual a la resistencia en serie. Y la parte imaginaria pues va a ser igual a la reactancia. Entonces igualando, aquí empieza con la reactancia. Entonces esta va a ser igual a esto que tenemos aquí. Entonces aquí está la reactancia en serie. Por las J se cancelan. Esta J con la J de acá. Entonces nos va a quedar que la reactancia en serie, pues es lo que ya tenemos acá, RP al cuadrado, XP entre RP cuadrado más XP cuadrado. Es pura álgebra ahí. Y luego de forma similar, la resistencia, la parte real. Entonces la resistencia en serie, pues va a ser igual a esta parte real. Ya tenemos aquí las fórmulas para convertir un circuito paralelo en serie. Un circuito serie. Bueno, es paralelo serie, ¿verdad? Porque para serie paralelo pues había que despejar.
Entonces aquí nos dice Hamlet que en general, pues la reactancia, ya lo comenté al inicio, pues es una función de la frecuencia, ¿verdad? Entonces, si vamos a tener un circuito en el cual vamos a estar variando la frecuencia, pues se nos va a estar moviendo el valor de la resistencia, porque la resistencia está en función de la reactancia. Y, por lo tanto, si vamos a diseñar, tenemos que elegir un circuito en el cual tengamos un margen pequeño de frecuencias. Y entonces para eso aplica, pues para los circuitos sintonizados, que es un filtro pasabanda de banda estrecha. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con una frecuencia central, que es la frecuencia de resonancia. Entonces, como se supone que las variaciones de frecuencia van a ser pequeñas con respecto a la frecuencia central, pues podemos utilizar el modelo considerando que no vamos a perder precisión. Las aproximaciones para el factor Q, pues el factor Q ya habíamos visto que es la relación de resistencia a reactancia. Pues calculamos el factor Q para el circuito paralelo y considerando que los diseños siempre vamos a buscar que el factor Q del circuito sea mayor de 10, pues se aplique esa condición y entonces se hacen las aproximaciones. Entonces, utilizando factor Q que esté por encima de 10, pues podemos aproximar que la reactancia en serie pues va a ser igual a la reactancia en paralelo. Y que la resistencia en serie pues va a ser igual a la reactancia en paralelo elevada al cuadrado entre la resistencia en paralelo. Entonces ya tenemos ahí ya el conjunto de ecuaciones ya simplificada para el caso específico de trabajar con un circuito cuyo ancho de banda es estrecho y que las variaciones de frecuencias no van a implicar mucho error en el cálculo. Oye, Judith, apague la cámara. Ahí se le encendió. Ya vi, ingeniero, perdón. Ya estamos viendo hasta que está comiendo fritos. Bueno, ya haciendo esta igualdad de ecuaciones, pues ya podemos simplificar. Y aquí en el libro hay un error. Menciona que la parte izquierda de esta última ecuación corresponde al factor Q en serie. Y la parte, aquí vuelvo a repetir, que la parte izquierda, pues está mal, aquí es la derecha, ¿verdad? Ese factor de calidad. Aquí tenemos el factor de calidad de un circuito serie. Y acá tenemos el factor de calidad de un circuito paralelo. Entonces, bajo estas condiciones, para un diseño de un filtro de banda estrecha, podemos aproximar que los factores de calidad en la frecuencia de resonancia y cerca de la frecuencia de resonancia pues son iguales. Y los podemos sustituir por nomás por un factor Q. Y así nos subíndices P y S. Y ya podemos encontrar otra ecuación simplificada para la conversión de circuito serie paralelo, donde la resistencia en paralelo pues va a ser igual al factor Q elevado al cuadrado multiplicado por la resistencia en serie. ¿Sí? Entonces, esta sería la ecuación simplificada para la resistencia y la ecuación simplificada para la reactancia, pues va a resultar que las dos rectas son iguales. O sea que ni siquiera hay que hacer ningún tipo de conversión. Así como tengamos la reactancia en serie o en paralelo, así exactamente va a ser igual en serie. Entonces lo único que nos va a cambiar pues va a ser la resistencia. Entonces hay que hacer el ejemplo 11.5, que es un ejercicio para hacer conversiones, ¿sí?, de serie paralelo y de paralelo a serie. Y aquí están los resultados. Entonces este ejemplo
más los ejercicios que aparecen en el libro, en los temas que hemos avanzado, pues hay que ir haciéndolos. Ya voy a subir las tareas, les digo, entre el día de hoy y mañana, y serían para entregar, pues unas para mañana, pues depende del ejercicio, ¿verdad? Si son los del viernes, serían para mañana en la noche, y los de hoy serían para el miércoles en la noche, y ahí nos vamos. Entonces, como que van a ir apareciendo ahí las tareas en el equipo. Después aquí lo que sigue, Jaime, que se creo que es una leída. Aquí Hamlet nos da un repasito de cómo funcionan las bobinas, cómo están fabricadas, los tipos de bobinas, ¿sí? Y el modelo de circuito equivalente de una bobina real. Hay que recordar que las bobinas están construidas con cables, con conductores que presentan una resistencia, aunque sea pequeña, pues vamos a tener una resistencia, que sería aquí la RS. Y también va a presentar una pequeña capacitancia. Total que entonces este modelo se puede utilizar para representar el comportamiento de una bobina real en una simulación y en los cálculos de diseño. Nos da aquí los comportamientos en función del factor Q, que este factor Q es puramente de la pura bobina, debido al material con que está construida. O sea, este factor Q que está aquí no es el mismo factor Q de un circuito resonante, ¿verdad? Ya en el otro factor Q se incluye la reactancia, la resistencia externa, pues, para hacer el cálculo del factor Q. Y aquí en el componente se trabaja nada más con la pura resistencia de la propia bobina, ¿verdad? Del conductor con que está fabricada. Bueno, y aquí viene un ejemplo para trabajar con el modelo de la bobina real. Y por las gráficas de los comportamientos. Entonces el miércoles, también aquí viene la aplicación de las conversiones. Vamos a continuar con la red de adaptación, que tiene que ver con lo que ya les comenté, de diseñar una red específicamente para una impedancia, para que concuerde con la impedancia del amplificador que vamos a utilizar o del transistor que se va a utilizar para formar parte de un circuito sintonizado, o también se puede utilizar para osciladores, ¿sí? Y luego después de ahí ya vemos la aplicación del amplificador sintonizado. Pero esto ya lo vemos el miércoles. Entonces, por lo pronto, pues recomiendo que vayan pasando a MATCAD las ecuaciones, que a final de cuentas como quiera las van a utilizar para el examen, porque los archivos de los cálculos. Ya que tengan los archivos de los cálculos, ya los tienen ahí guardados, y el día del examen pues ya va a ser más rápido. No sé si tengan alguna pregunta. No, dije todo bien. Ok. Pues ya vieron, aquí hay un repaso a los apuntes de circuitos eléctricos para el manejo de las reactancias, las equivalencias de circuitos serie paralelo, y lo va a hacer la conversión. ¿Sí? Y no olviden marcar, que espero que lo hayan hecho, cuáles son las ecuaciones ya finales que se van a utilizar. Y si no lo hicieron, pues en los ejemplos que están resueltos, pues háganlos para que saquen ahí las ecuaciones que se utilizan para los cálculos y los diseños. Y ya tengan ahí los archivos con los cálculos.
Y yo como quiera, entre hoy y mañana ya voy a empezar a subir ahí las actividades para que empiecen a subir los archivos. Bueno, que tengan una buena tarde, noche, un buen inicio de semana y pues nos vemos el miércoles.